Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla en este primer congreso virtual Crear Apps. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Espero que lo estéis pasando bien en este congreso, donde estamos viendo de primera mano a algunas de las voces más autorizadas en el mercado de las apps, voces hispanohablantes y desarrolladores de apps, formadores, es decir, la crème de la crème del desarrollo de aplicaciones para iOS y también para Android. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Es un gran experto en programación de apps para iOS, tanto con Objective-C como con Swift, ¿de acuerdo? Domina ambos lenguajes, puesto que lleva en esto del desarrollo bastantes años, tantos como, vamos, te diría yo que tiene el App Store, ¿eh? Tiene años de experiencia y fíjate, cuando él subió su primera aplicación al App Store, Steve Jobs definía las normas para publicar en su tienda. Para mí es un auténtico honor tenerle en este congreso. Él es Raúl Fernández. Hola Raúl, ¿me he dejado algo en la presentación? ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Nada, nada, no te has dejado nada, todo perfecto. Está todo bien, Demasiado. ¿no? Sí, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Recuerdas aquel momento Sí, claro. cuando empezaste a crear apps? ¿Cómo fue? Cuéntanos, Raúl. Bueno, pues fue un poco por hobby. Siempre me ha gustado el mundo de la programación. Yo venía de un HTML básico, pero HTML, y bueno, quería cambiar a un lenguaje que pudiera aprovechar más las capacidades de los dispositivos Apple. Uh -huh. Y fue empezar, pues, poco a poco como hobby para crearme mis propias apps, con lo que yo requería requería para mí mismo. O Uh sea, -huh. personalizarme un poco las apps que no encontraba en el mercado. Y así fue como empecé. Uh -huh. ¿Tenías un iPhone o algo? ¿Viste las apps en algún momento? Tenía un iPhone 3G y empecé por eso mismo, porque veía las apps, pero en aquel momento el mercado de las apps era bastante limitado, no Uh -huh. había apenas desarrolladores. Y bueno, empecé a crear o a intentar crear lo que más echaba en falta para mi uso diario. Uh -huh. O sea, que fue más por necesidad, ¿no? Tú decías, quiero, uy, pues esta aplicación que no existe y tal, y tú la desarrollabas y la usabas tú a diario y así es como empezaste a subirlas y tal, ¿no? Sí, así es. Empecé con unas aplicaciones, bueno, sencillas Uh -huh. y según pues fui un poco dominando más el lenguaje, empecé a crear ya aplicaciones más avanzadas y ya sí podía realizarlas con lo que yo requería. Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Y cuéntanos, Raúl, ¿cómo fue ese primer momento, ese momento en el cual tú ya ves tu primera aplicación en el App Store? Que Apple te envía ese email y te dice, your app is It's ready for sale, ready ¿no? for sale. Ready for sale. Sí, Ese iconito verde. ese mensaje no ha cambiado. No, no, y esperemos que no cambie. Esperemos que no cambie. Bueno, pues la verdad es que me puse bastante contento. Para mí fue un subidón de adrenalina, ya que fue un objetivo que yo me había marcado y la había conseguido. A mí me daba igual las ventas o que la aplicación, pues, por así decirlo, lo petara, ¿no? Uh A mí -huh. lo que yo quería era, pues, ese reto de publicar una aplicación mía propia en el App Store, que la gente se la pudiera descargar y luego también que encima fuera, pues que fuera útil para otras personas que también requerían, pues, a lo mejor las necesidades que yo tenía. Eso era sobre todo por el tema de subir. Uh -huh. Es muy interesante lo que comentas, porque aparte de lo que es el tema económico, ¿no? Cuando tú creas una aplicación, ya sea en una empresa, por un proyecto que te motive, o si estás tú establecido por tu cuenta y creas tus propias aplicaciones y las subes al App Store, más allá de lo económico, digo, hay un trasfondo ahí de propósito, ¿no? De querer que tus creaciones lleguen a la gente, les entretengan o les sirvan de utilidad en cierta medida, ¿no? Sí, yo lo que quería era efectivamente eso, que las personas pues que echaran en falta ciertas aplicaciones, sencillas o no tan sencillas, o útiles más del hecho de tener hobbies o estar enfocado de alguna manera en temas para pasar el tiempo, lo que quería era eso, que a la gente pues también le sirviera y gente que también a lo mejor estaba esperando esas aplicaciones o esas funcionalidades en su dispositivo, no las tenía y no sabían a lo mejor programar o no se atrevían o no sabían cómo, pues que las pudieran emplear.
Ujú. Muy bien. ¿Y cuál fue, Raúl, tu mayor dificultad a la hora de enfrentarte a ese proceso de crear una app? ¿Cuál fue tu mayor dificultad que dijiste? Tu madre mía con esto. Bueno, sobre todo, lo primero es aprender el lenguaje de programación. Al principio te cuesta, luego también cometes, digamos, los primeros fallos que son intentar dar saltos de caballo sin sentido, que yo creo que eso les ha pasado a todo el mundo que se inicia. Y esa fue mi mayor dificultad, o sea, entender bien pues las clases de Cocoa y también el uso de sus funciones y métodos delegados de sus propias clases, que son muchos. Y bueno, comprender un poco el lenguaje de programación y su arquitectura. Pero bueno, todo se aprende. La verdad es que yo animo a la gente de que de eso no le eche para atrás porque es estudiarlo como todo. Y si encima tienes pasión por ello y te gusta, pues la verdad es que vas a conseguir grandes avances. Ujú. Sí, es uno de los grandes hándicap en contra, el tema de programar, ¿no? Y el lenguaje de programación. Pero es como dices tú, todo se aprende y además tampoco tenemos que saberlo todo, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que un No, no, programador no es el que más memoria tiene, sino que tiene exacto. que saber todos los frameworks, ¿no? Para eso está la documentación de Apple, Eso o es. la Biblia que usamos todos nosotros cada día, Stack Overflow, es decir, Exactamente, sí. tú tienes que aprender el sintaxis del lenguaje, tener la lógica de programación, ¿no? Eso es. Y luego, pues sí, es verdad, tener cierto conocimiento del lenguaje, pero es como dices tú, se aprende, ¿no? Al fin y al cabo, Sí, una eso cuestión no de te quema ponerse la menor ahí. duda, se aprende. Y siempre puedes mirar referencias, como tú dices, o bien las referencias propias de Apple, Stack Overflow y, bueno, 1000 páginas que en realidad puedes aprender bastante de ellas. Sí, sí, hoy en día, la verdad, la suerte que tenemos, Sí, o de que eso tienen es. los que empiezan, es que hay muchísima Sí. información, ¿eh? Hay Antes muchísimos no había tanto, recursos. requeríamos Claro. también de los libros en papel, pero ahora hay muchísimo. Pero eso Sí. sí, no dar saltos de caballo nunca, porque luego, la verdad, no es que te pase factura, porque siempre se aprende de los errores, Ujú. pero sí te puede costar un poquito más volver para atrás y volver a aprender para llegar a donde estabas, entre comillas, porque no estabas ahí, que empezar desde cero y empezar poco a poco y ir entendiendo el idioma base poco a poco para poder realizar y llegar hasta donde tú quieres. O sea, Ujú. eso es muy importante. Desde luego que sí, porque claro, si lo tienes muy fácil porque hay mucha información, también es cierto que cuanta más información tienes, ¿no? También te puedes perder en el sentido de lo que dices tú, de dar saltos de caballo y querer hacer todas las Eso es. cosas. No, pero oye, hay que entender las cosas, ¿no? Hay que entenderlas, aunque Exactamente. tengas la documentación y otra serie de recursos, pero no se trata de hacer cosas ahí sin motivo, ¿no? Lo principal creo que es saber lo que quieres hacer y Ujú. cómo hacerlo. Es lo principal, pero sobre todo saber lo que quieres hacer y cómo llegar hasta ahí. Entonces, si no conoces el idioma, pues sabes lo que quieres hacer, pero no sabes cómo llegar. Y ahí, Ujú. ahí me refiero con los saltos de caballo. Ujú. Muy bien. Raúl, ¿qué es lo que más te gusta del proceso de crear una app? Esto que dices tú, hoy. Esto es para mí. Esto no, esto lo hago yo. Bueno, me gusta mucho el apartado visual, el apartado de la vista. Ujú. Y también me gusta mucho definir la arquitectura, porque otro de los errores que también se cometen es hacer un rebujo de arquitectura, o sea, sin ninguna arquitectura, prácticamente, que sobre todo se comete cuando estás empezando. Ujú. Pues no tienes ni idea de ninguna arquitectura de ningún tipo y entonces lo metes todo, a ti Apple te proporciona un biocontroller y a lo mejor lo metes todo ahí. Entonces, eso es un error que se suele cometer. También es verdad que las aplicaciones que empiezas a realizar cuando te inicias son mucho más sencillas y a lo mejor no requieren de tantas clases, de tantos modelos, pero no debe ser. Aunque la aplicación sea sencilla, se debería uno de acostumbrar a hacer una arquitectura buena, escalable y que sea escalable además con el mínimo esfuerzo posible. Ujú. Pero bueno, eso también te lo da un poco la experiencia y el leer y el practicar bastante. Y el cometer errores, sobre todo. O sea, cuando no tienes una buena arquitectura y tienes que cambiar por una variable, tienes que cambiar 8, 9 clases, 10 clases, pues dices, lo podía tener todo en una clase y se cambiaban esos controladores o esas clases del tirón, Ujú. de la variable.
sea, que diseño y arquitectura, esas son las que más te motivan, ¿no? Diseño y arquitectura, sí. Ok. La verdad es que sí. Y las que menos, las que dices tú, bueno, esto que lo haga otro, esto no va conmigo. Bueno, realmente, si te lo tomas todo como un reto, todo es, aunque tengas menos ganas o te cueste un poco más, pero realmente no hay nada que me diga, guau, esto lo quiero que lo haga otro, no. Prefiero sobre todo hacerlo yo para poder, para poder definirlo yo como yo quiero y saber la funcionalidad que le estoy dando y en todo momento poderlo estructurar como, como yo creo que va a ser la manera más escalable y mejor realizada. La verdad es que en ese sentido prefiero tocarlo yo. Muy interesante lo que nos cuenta. Seguro que los asistentes a esta charla en el primer congreso online de crear apps están disfrutando mucho. Y vamos a seguir, Raúl. ¿Qué 3 consejos le darías a alguien que quiere dedicarse a crear aplicaciones de forma profesional? ¿Qué 3 consejos le darías? Bueno, 3, 4, los que tú quieras, ¿eh? El primero, paciencia. Uh-huh. Mucha paciencia. Se ha repetido mucho ¿eh? Sí, se va a errar mucho, pero bueno, paciencia y pensar que todos los errores que se cometan realmente son clases aprendidas. O sea, la paciencia tiene que estar sí o sí, creo que con un desarrollador, por los fallos que se puedan cometer, porque hay cosas que no salen a la primera, porque tienes que estudiar bastante en el sentido, hombre, cuando lo haces con pasión te da igual, no te importa, pero sí tienes que echarle horas para poder avanzar a un ritmo decente. La segunda, pienso que la creatividad es bastante importante. No solo la creatividad para hacer aplicaciones galácticas que nadie las ha realizado y salen gráficos en hologramas por el móvil. No. Creatividad también a la hora de estructurar. O sea, creatividad a la hora de escalar, creatividad a la hora de definir patrones, pero siempre que sea sobre todo escalable con el mínimo esfuerzo. O sea, para eso creo que hay que ser muy, muy creativo. Y creatividad también, no por hacer cosas que sean tan impresionantes, pero sí con gusto. Creatividad en ese sentido hay que tenerla. También recomendar que se pongan en la piel del usuario siempre. Siempre. O sea, nosotros cuando desarrollamos conocemos la aplicación, sabemos lo que se quiere conseguir y la manejamos de una manera que no la va a manejar una persona que nunca se la haya encontrado. Entonces siempre hay que ponerse en el lugar de la persona que se la va a encontrar por primera vez, que no tiene ni idea de cómo va a funcionar y tiene que ser un uso sencillo y tiene que ser un aprendizaje sencillo para sacarle el máximo partido. Entonces creo que eso hace falta también mucha creatividad. Y el tercer consejo, yo te diría que pasión y echarle horas pero con pasión, o sea, que te guste, que tengas ganas de ello, que no te importe estar horas, que no te importe cometer fallos y hacerlo porque te encante. O sea, si no te encanta, creo que es una profesión dura en cierto modo, son muchas horas, es mucho aprendizaje, pero luego si las echas y te gustan, no te importa. Al revés, estarás muy contento y muy agradecido del trabajo que has realizado. Uh-huh. Esos serían mis principales consejos. Muy bien. Muy valiosos todos. Yo, si volviera atrás, me los aplicaría. yo también. La verdad es que sí, sobre todo lo que hablas de la pasión, es importantísimo, ¿no? Pero también te digo que a nivel de desarrollo, de todo lo que son los desarrollos de software o incluso en el sector IT, ¿no? El desarrollador de aplicaciones mobile somos muy felices, ¿no? O sea, tú ves a un Java o a un web y yo qué sé, ahí hay otra historia, pero Sí, eso es mobile somos... diferente, pero sí. Sí, que No es sé por verdad. qué, bueno, no sé. Creo que no estamos tampoco tan ligados a una estructura visual ni un arquetipo como puede ser las páginas web. No, el diseño en aplicaciones, pues cada aplicación lleva su propio diseño.
Por ejemplo, el diseño web sí hay veces que va como por modas. O sea, si siempre tienen la misma estructura. Hay otras que no, pero sí, por regla general, están cortadas, depende de la época, están cortadas por el mismo patrón. Cuando desarrollas en aplicaciones móviles es un poco más volar la imaginación. O sea, esto es posible, lo realizamos. O sea, esto se puede hacer, lo realizamos. Entonces, yo creo que también las aplicaciones móviles y su propio idioma de los dispositivos nos permiten jugar con eso. Y claro, si tú desarrollas más lo que tú quieres hacer, tienes más posibilidades para ello, pues entonces tú estás mucho más agradecido y por eso yo creo que es la felicidad del desarrollador de apps. Sí. Yo muchas veces me lo llego a plantear como una falsa ilusión, ¿no? Porque somos tan felices que digo, joder, es que aquí tiene que pasar algo raro. ¿Estamos nosotros en nuestro Matrix o algo así o qué? No, yo creo que se debe a eso, a que tú puedes echar a volar tu imaginación y pocas cosas te lo permiten. Sí, sí, la verdad es que sí. Además, bueno, como tú ya sabes, hay diferentes aspectos que no solamente es picar código, sino que tienes que crear la interfaz, el layout, la usabilidad, todo eso que a nivel de... La lógica, sí. Muy bien. Pues dime, Raúl, ¿cuál ha sido tu mayor error a la hora de crear apps? Mi mayor error a la hora de crear apps, pues eso, quizá al principio intentar correr más de la cuenta. O sea, ese creo que es un error que mucha gente comete. No es que sea un error grave, pero porque vas a aprender de ese error. Pero sí, a diferencia de lo que se pueda pensar, eso te va a retrasar más en tu aprendizaje que realmente adelantar, porque aunque te creas que estás en un plano más superior, estás en un plano inferior y sin conocimientos tocando algo superior. Entonces, ese es un error que es bastante común, pero yo recomendaría evitarlo a toda costa, aunque te cueste más esfuerzo y creas que vas más retrasado. Ese sería... ¿Cómo lo evitarías? ¿Cómo evitarías eso de ir tan rápido, a tu parecer? Pues no tener propósitos al principio de crear aplicaciones demasiado potentes ni demasiado complejas, sino todo el mundo empezamos con un hola mundo, pero después no tiene por qué ser un hola galaxia, vienen todos los planetas hacia mí y puedo elegirlos y meterme dentro. O sea, vamos por partes, o sea, un hola mundo, después vamos jugando con imágenes, vamos jugando sobre todo con las clases principales que nos ofrece Apple, como son pues los View Controller, las Table View, todo esto, ¿no? Las Tab Bar, los Navigation Controller, más o menos para estructurar una aplicación sencilla, a lo mejor solo sea informativa y a la vez empaparnos bien de arquitectura, entonces de diseño de arquitectura, pues, porque son bastante importantes, MVC, MVVM, Viper, que ahora se estila mucho, sobre todo para proyectos grandes y con muchos desarrolladores. Sobre todo, yo creo que eso es un factor importante a tener en cuenta y si se aprende de la mano junto con el desarrollo de las apps y el aprendizaje del lenguaje, es mucho luego más fácil porque ya te coges un hábito que lo estructuras, o sea, estructuras el código prácticamente a la vez que programas. Y eso es bastante importante. Muy interesante, desde luego que sí. Sí, sí. Vamos a seguir, Raúl. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué cosa harías o no harías? Ya has dicho, bueno, ya que no haría sería ir tan deprisa, ¿no? Pero sí, que no haría sería ir tan deprisa, pero por lo demás no creo que, a lo mejor aun errores que hubiera tenido, no creo que dejara nada sin hacer, o sea, porque también me han enseñado. Me han enseñado tanto los errores como lo que he aprendido. Sí, eso lo tengo claro. ¿Y qué cosas haría? No, pues como he dicho al principio, a lo mejor un poco empaparme más de arquitectura y ciertas cosas más, pero bueno, tampoco cuando yo empecé había tantos conocimientos ni tantas arquitecturas como han salido después en el tema de movilidad. Y entonces, pues, bueno, yo creo que volvería a hacer las mismas cosas, a lo mejor entrando un poco más en profundidad en ciertos temas, pero nada más. Muy bien. ¿Cuáles son las competencias que tú más valoras en un desarrollador? Ya me has dicho, bueno, puede estar un poco ligado con lo que te preguntaba antes, de diseño, creatividad, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, creatividad, arquitectura
y conocer varias arquitecturas para usar una u otra dependiendo del proyecto. Exactamente, efectivamente. Arquitectura bueno, y pasión. Yo creo que eso me parece una competencia vital en este mundo si no quieres solo picar código y que no te guste lo que estás haciendo. O sea, porque no es que los programadores normalmente de movilidad piquemos código, pero sí te puede parecer si estás haciendo algo que no tienes ninguna pasión por ello. Pues es como todo. Sí, Entonces yo creo que creatividad, arquitectura, pasión por lo que haces, eso marca diferencia en cierto sentido. Aun con la aplicación más sencilla del mundo, se nota. Muy bien, muy interesante todo. Vamos a pasar ahora con un tema que a mí me encanta y por lo que veo a ti también, que es el tema yo le denomino el viejo lenguaje, ¿no? El viejo lenguaje, que es como ese tiburón blanco que va por el océano, ¿no? Que todo Papá Objective-C, ¿no? Papá Objective-C. Papá Objective-C. Porque sí. es un lenguaje que está ahí, que sigue estando, ¿no? Tú desarrollas en Swift, porque lógicamente ahora un desarrollador tiene que desarrollar en Swift, pero es cierto que hay muchísimo código escrito en Objective-C. Cuéntanos un poco, Raúl, ¿qué es para ti este lenguaje? ¿Qué es para ti Objective-C? Bueno, yo empecé con él y fue mi aproximación y mi manera de aprender, pues, el lenguaje de programación propuesto por Apple, sus clases, sus métodos, sus protocolos, su IDE, o sea, aprendí con el Xcode y que se sigue utilizando para Swift. Es un lenguaje menos abierto que Swift, o sea, es un poco más estructurado. Por eso pienso que también aunque parezca lo contrario, es más sencillo de aprender para alguien que está empezando que Swift. Es un poco más complejo porque es más ambiguo, es más opcional en cierto modo. Objective-C es más estructurado. Las cosas no siempre se tienen que hacer del mismo modo, pero sí se hacen, de ese modo en concreto se hace así y de ese modo en concreto se hace de esta otra manera. En Swift no, en Swift te puedes perder por donde tú quieras y jugar con ello donde tú quieras. Recordemos también que Swift es un lenguaje de programación seguro, entonces tienes que tener en cuenta varios factores que en el Objective-C, pues, por ejemplo, el tema de los 1000 no hace falta. Entonces sí creo que para aprender a conocer un poco las clases de Cocoa, de Apple y para conocer un poco la herramienta, yo sí pienso que sea imprescindible aprender, a lo mejor no que te dediques a él como lenguaje que vas a utilizar, pero sí aprenderle para empezar antes de pasar a Swift, si tienes tiempo. Si no tienes tiempo, pues a lo mejor no puedes permitírtelo, pero sí lo aconsejaría. De hecho, muchas empresas todavía trabajan en Objective-C. Yo he trabajado en algunas empresas que trabajan en Objective-C con proyectos que no son antiguos, son nuevos. O sea, hay gente y empresas que siguen desarrollando y empezando proyectos en Objective-C. Aunque luego tengan en un futuro desarrollarlo en Swift, hacer un port a Swift, pero se utiliza bastante. De hecho, Apple sigue actualizando sus clases y sigue manteniendo toda su documentación en sus páginas web y es un lenguaje que todavía está vivo. No me atrevería a decir que Swift fuera a acabarse de aquí a un futuro próximo, la verdad. Lo veo bastante implementado en compañías y empresas y lo veo bastante vivo por parte de Apple. Entonces, sinceramente, yo empecé con Objective-C y para mí es mi comienzo y mi inicio y no me arrepiento de haber empezado por él, porque me ha abierto el conocimiento a la programación orientada a objetos y sobre todo a los dispositivos de Apple. Muy interesante, sí. Ahora cualquier desarrollador que ha empezado, pues yo que sé, hace 2 o 3 años a crear apps, le hablas de Alok, y dices, ¿esto qué es? ¿No? ¿Te acuerdas? Cuando tenemos que llevar el conteo automático de la memoria, ¿no? Por esos metoditos. Sí. Alok y de Alok. Super de Alok. Super de Alok. Siempre al final de los archivos HM. Esto ya pasa la historia, pero es verdad que yo lo recuerdo con cierta nostalgia, ¿no? Y cuando cojo un proyecto con Objective-C, la verdad es que, bueno, pues
Sí, la verdad es Es que, una pasada. bueno, yo hasta hace poco también he mantenido proyectos en Objective-C y la verdad me siento bastante cómodo. Ujú. Y creo que para empezar es un buen camino por lo que te digo, por la estructura de código, porque no es tan ambiguo como Swift y no te permite jugar tanto, entonces pues aprendes unos principios básicos, pero que son bastante importantes. Sobre todo cuando estás empezando, luego ya. Ujú. ¿Qué grandes diferencias ves tú entre Objective-C y Swift? ¿Qué grandes diferencias, así grosso modo? Bueno, aparte de la escritura de código, aparte de sus archivos de cabecera e implementación que tiene Objective-C y Swift solo tiene su único archivo, en Objective-C ya sabes, tienes que, cada vez que vas a utilizar una clase externa, tienes que importar su archivo de cabecera en la Ujú. clase donde lo vais a utilizar. Swift no hace falta. Eh, los opcionales de Swift no tienen nada que ver con Objective-C. Ahí es donde me refería que Swift es mucho más ambiguo en ese sentido que Objective-C, que es mucho más estructurado. Para mí son hay diferencias grandes, aunque puedas conseguir lo mismo, pero hay diferencias grandes. Sabemos que Swift también es un lenguaje que, en cierto modo, los dispositivos de Apple leen más rápido que Objective-C. Ujú. Entonces, bueno, es un avance, aunque prácticamente para nosotros sea inapreciable, pero sí que es verdad que el rendimiento es mejor en Swift que en Objective-C. Ujú. Pero por otro lado, aunque tengan esas diferencias, por otro lado, si sabes Objective-C, no te va a ser difícil adaptarte a Swift. O sea, aprendiendo lo nuevo que se tiene, por ejemplo, en Objective-C se distingue entre extensiones y categorías. En Swift no, en Swift son extensiones directamente y ahí puedes meter lo que tú quieras, puedes extender una clase como prácticamente te dé la gana. Ujú. Entonces, sí son maneras diferentes de hacer las cosas y Swift es como una manera no más compleja, pero sí más grande, dijéramos. Ujú. El otro o menos limitada. El otro sí es un poquito más limitado, que puedes hacer lo mismo dándole más vueltas, pero y al final llegar, y en cambio Swift te lo permite hacer pues en bastante no menos tiempo, sino en menos líneas de código. Ujú. Pero vamos, los dos son muy viables y son bastante potentes. Muy bien, muy interesante. Objective-C, el viejo Sí, lenguaje. el papá lenguaje. El papá lenguaje. Dime algunas claves. O sea, yo entiendo que ahora, si alguien quiere empezar a desarrollar apps, lo suyo es que empiece con Swift, ¿no? Porque es el lenguaje de Apple y todo esto. Pero dime algunas claves por si alguien ya a lo mejor sabe desarrollar con Swift o quiere empezar con Objective-C. ¿Qué le recomiendas tú para entender un poquillo el lenguaje, para entrar en Objective-C o descubrirlo, ¿no? Si le Bueno, apetece. sobre todo si ya sabes desarrollar en Swift, pues mirar un poco cómo se desarrolla el lenguaje en Objective-C. Las clases son prácticamente las mismas y Ujú. los métodos de clase que tiene son prácticamente los mismos, por no decir los mismos. Ujú. Lo único es la estructura de código, cómo se llaman los métodos, cómo se crean unas variables, unas constantes, todo eso cambia. Ujú. O sea, las inicializaciones de las clases también cambian. Es aprender cómo se hace una cosa de otra manera, pero controlando las mismas clases que estás manejando en el otro lenguaje. Ujú. Entonces, bueno, es aprender eso, aprender un poco la base de funcionamiento de Objective-C y con eso poder echar un poco a volar. O sea, yo me imagino que una persona que tiene conocimientos de Swift no la va a suponer ningún problema adaptarse a Objective-C. Hay Ujú. algunas diferencias pues, que pueda tener el lenguaje. Ya sabes, en Swift una función, la clase o el objeto que te va a devolver va al final, en Objective-C va al principio de la función o método. Ujú. Entonces, pues son pequeños cambios que, bueno, una vez que lo sabes no tienes ningún problema. Ujú.
Hay interoperabilidad total, ¿no? Es decir, tú puedes crear un proyecto y tener clases de Swift y de Objective-C. Hablamos un poco de esto. Tú puedes crear un proyecto, por ejemplo, tú creas un proyecto en Swift y puedes importar cualquier clase en Objective-C. Haces un archivo de un bridge, dijéramos, un archivo de cabecera, que es el que va a hacer de puente entre el idioma Swift y el idioma Objective-C, pero se puede utilizar perfectamente. No es lo recomendable porque a lo mejor pues juntar diferentes idiomas pues, no es muy cómodo a la hora de hacer actualizaciones o de escalar un proyecto, pero bueno, si no hay otro remedio o si se quiere ir haciendo un port de Objective-C a Swift escalado, pues se puede hacer perfectamente, se puede ir haciendo por partes y ir escalando hasta portarlo todo al idioma de Swift. O sea, que pueden convivir perfectamente todos. Muy bien. Pues vamos a ir terminando, Raúl. No te quiero entretener más. No, nada, tranquilo. Nos has aportado, la verdad, que muchísimo valor en toda la charla con respecto a Objective-C, a Swift y a lo que es el desarrollo de aplicaciones en general para iOS. Te agradezco muchísimo tu presencia en este congreso. A ti, hombre. Eres un desarrollador de los que yo llamo de la vieja escuela, old school, ¿no? Old school, sí. Y esto, la verdad es que siempre que me encuentro con alguno de la vieja escuela, pues es para mí un placer. Igualmente. Raúl, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres dar alguna información? Por ejemplo, alguna página web, un Twitter o... Vamos a poner también el botoncillo aquí debajo de la charla, pero bueno, no sé si quieres decir algo más, despedirte o no sé, o lo que tú quieras. No, yo lo que les diría a que nos estén viendo, que si se quieren iniciar en el mundo de la programación, eso, que hay que echarle muchas horas, y que te tiene que gustar bastante. Pero si te gusta bastante, lo haces con pasión y tienes ganas, todo es posible. Esa es mi palabra, esa es mi frase, todo es posible. Y la verdad es que sí. Muy bien, Raúl. Pues muchísimas gracias. Un placer. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Nos vemos por ahí en el código. Vale. Un abrazo.